Hola, voy a hablar acerca de la aplicación de minería de datos en Moodle. En esta investigación, como objetivo general, eh, nos centramos en analizar la información generada por la interacción de los estudiantes en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, específicamente Moodle, de la Escuela Politécnica Nacional, y la relación de estos con las actividades realizadas y el impacto que genera en la actividad de aprendizaje. Para la consecución del objetivo general, se han planteado los objetivos específicos, como recoger los datos vinculados del número de accesos al campus, la ejecución de las diferentes actividades como tareas, foros, wikis, entre otras, la contribución que ha hecho los docentes en cuanto a los recursos, se ha utilizado páginas, se ha utilizado URLs, se ha utilizado etiquetas, etc. Además, es necesario identificar las asignaturas y las actividades y recursos con mayor interactividad en esta plataforma. También es importante analizar la información que se ha generado en Moodle para relacionar el uso de las plataformas de aulas virtuales y verificar si es que existe una incidencia en los resultados académicos obtenidos por los estudiantes. Para poder desarrollar este proyecto nos hemos basado en un marco teórico, tomando como referencia que en la actualidad las herramientas digitales se han incrementado. En tal virtud, las tecnologías de información y comunicación también han llegado a las aulas en forma de la red de Internet, con el manejo también de dispositivos móviles o tablets u ordenadores, que han permitido de alguna manera poder identificar las necesidades en cuanto a los estudiantes en la interacción de estas plataformas. Pero sin embargo, el incremento que se ha visto no lleva consigo el uso adecuado de estas herramientas. He ahí que al interpretar toda la información que los estudiantes dejan al momento de trabajar con estas plataformas, no se está aprovechando. En este estudio se relacionan varios conceptos, como por ejemplo lo que es Big Data. El tema de Big Data es manejo de grandes volúmenes de datos provenientes de diferentes fuentes heterogéneas. En la actualidad, realizar estos estudios implica cierto nivel de dificultad, hacerlo mediante herramientas usuales, por lo que actualmente se necesita de tecnología robusta para poder procesar estos datos. Minería de datos, en cambio, lo que hace es extraer estos grandes volúmenes de datos con el fin de obtener información y generar conocimiento. En minería de datos, también en el ambiente educativo, se denomina minería de datos educativos, que nos permitiría poder interpretar de alguna manera las interacciones que generan las plataformas educativas para generar estrategias de mejora. En la analítica viene ya lo que tiene que ver un enfoque en cuanto a la medición, en cuanto al análisis de todos los datos. En la analítica tenemos dos divisiones, que es Academic y Learning Analytics. En el caso de Academic se enfoca a nivel institucional, a generar estrategias a nivel directivo, por ejemplo, el número de estudiantes que han desertado, las materias que más ha habido a nivel de repetición, y buscar el origen de estos problemas. En Learning Analytics se centra ya más en el curso, también en realizar una medición y un análisis en cuanto a los alumnos y su contexto. Learning Management System, que es una aplicación de gestión del aprendizaje. Este nos permite apoyar el trabajo del profesorado, sea en forma presencial, a distancia o una modalidad B-Learning. Permite generar contenido educativo. Moodle es una de las plataformas LMS que dispone de instrumentos que favorecen, por ejemplo, la comunicación, el seguimiento de actividades del alumnado, y que posee diferentes herramientas que el profesor puede hacer uso en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Posterior a ello se ha desarrollado la metodología. En este estudio se realizó un enfoque descriptivo con una metodología cuantitativa mediante la exploración de datos para su posterior análisis estadístico.
Dentro de lo que es minería de datos existe un procedimiento que se llama CRIPS-DM, que nos permite mediante las fases poder ordenar un proyecto de minería de datos. En CRIPS-DM tenemos como primera fase la comprensión del negocio. En la comprensión del negocio nosotros tenemos las siguientes actividades. Primero es detectar el objetivo del negocio, es decir, determinar cuál es el problema, qué es lo que la institución quiere resolver. Segundo, la valoración de la situación. Por ejemplo, identificamos los recursos que necesitamos. En nuestro caso hemos detectado recursos humanos del administrador de la base de datos de MySQL, el administrador de la base de datos del sistema académico, la fuente de los datos. En nuestro caso es de Moodle, del periodo académico desde el abril del 2016 a abril del 2017. De igual manera también identificamos las posibles restricciones, como por ejemplo tener el acceso hacia la base de datos de la información. Los objetivos de la minería de datos sería la extracción de toda esta información, seleccionando las actividades necesarias para este estudio. De igual forma, la aplicación de técnicas estadísticas. El plan de trabajo se ha detectado en tres fases. La primera, el estudio completo, una revisión bibliográfica y un acercamiento hacia el tema. La segunda es la recolección de los datos y la implementación de la muestra. Y tercero, el despliegue de los resultados. En cuanto a la comprensión de datos, que es la segunda fase, se ha realizado la recolección preliminar de los datos en cuanto a estas interacciones. Hay que decir que dentro de este piloto de estudio, durante el periodo antes señalado, tenemos 976 aulas generadas, 9.714 estudiantes y 292 docentes. Las categorías del Moodle están divididas en pregrado, posgrado y doctorados, que contienen a su vez las facultades y las carreras. En la comprensión de datos nosotros tenemos una subfase que es la recolección de datos. En la recolección de datos nosotros habíamos manifestado que tenemos lo que es el Moodle MySQL y el sistema académico. Hemos aplicado estadísticas cuartiles para poder discriminar los datos. Hemos utilizado el número de conexiones mediante las sentencias MySQL para poder identificar del total de cursos se ha seleccionado 244. Como podemos visualizar, tenemos la gráfica de distribución de acuerdo al número de conexiones. La segunda fase es la descripción de los datos. En la descripción de los datos hemos identificado las principales tablas que están relacionadas con las actividades. Y es aquí también válido mencionar que tenemos toda la información relacionada con el log. La exploración de datos. En la exploración de datos hemos hecho nuestro primer acercamiento, hemos relacionado todo lo que son la interacción de los módulos de la plataforma y tenemos la relación de los recursos con la actividad y tareas en nuestro primer acercamiento. Preparación de datos. En la preparación de datos hacemos la selección de datos. Ahí hemos depurado el log con base a la información que necesitamos recolectar. Hemos realizado la limpieza de datos, hemos eliminado de nuestros registros errores nulos y datos perdidos. Ordenamos la información de acuerdo a la ID del log, a la ID del curso y a la ID del usuario. También normalizamos datos, como podemos ver en la figura. Al momento de hacer la relación no podíamos tener unas gráficas adecuadas porque no todos los datos presentaban los mismos niveles máximos, por lo que aplicamos esta técnica estadística. La construcción y identificación, hicimos la correlación de datos extraídos del Moodle con el sistema académico. Como habíamos mencionado anteriormente, teníamos la comprensión del negocio, luego venía la comprensión de los datos que ya hablamos, la preparación de los datos. Por último, como en la siguiente etapa, tenemos ya el modelado. En el modelado, nosotros efectuamos mediante gráficas de dispersión. En el eje X, en el eje horizontal tenemos lo que son los valores X y en el vertical los valores Y. La siguiente fase son los resultados. En los resultados, como podemos observar, tenemos ya aquí la relación de los cursos con las actividades tipo tareas.
hemos visto que sí ha habido un nivel alto en cuanto a la utilización de este recurso. Igual vemos acá la relación de los cursos con la interacción de las actividades. Acá tenemos con el total de actividades. Vemos que sí ha habido igual un uso moderado en cuanto a nuestra muestra de la utilización de las actividades. Acá en las siguientes gráficas, en cambio, podemos describir cuáles son las actividades que no tienen mayor interactividad. Podemos identificar que por la realidad de la universidad, al ser una modalidad presencial y utilizar la herramienta primero de manera que no es obligatoria, sino más bien es un aporte que el docente da a sus clases presenciales, es un apoyo. Por ello, podemos considerar que las actividades como chat, como consultas, el nivel de interactividad y participación es muy bajo. Y por último tenemos la relación de las actividades con el promedio de calificación de las asignaturas. De igual manera vemos que de acuerdo a entre mayores calificaciones tiene, no necesariamente son las materias que tienen un alto nivel de interacción en cuanto a la utilización de la plataforma. Hay una utilización moderada en cuanto a las calificaciones que tienen un buen promedio. Sin embargo, también hay materias anómalas, como podemos observar, que no necesariamente han utilizado mucho la plataforma y que tienen calificaciones altas. En el otro caso, hay cursos que han utilizado la plataforma, pero sus promedios son bajos. Específicamente aquí puedo hablar del plugin BPL, que es el de laboratorios virtuales de programación, donde los docentes permitieron que se introducir esta tecnología en sus clases, pero que sin embargo el promedio obtenido por los estudiantes es bajo. Conclusiones y recomendaciones. En cuanto a la minería de datos, pues nos ha permitido generar este conocimiento para poder hacer una retroalimentación y poder utilizar como un plan de mejora. La metodología CRISDM fue eficiente en cuanto a la recolección de datos porque nos permitió mediante todas sus fases poder ir haciendo un trabajo secuenciado e identificar los problemas presentados. Las actividades con mayor participación, lo habíamos mencionado, son las tareas, los foros, los cuestionarios. Para implementar proyectos de entornos virtuales es necesario que sean proyectos participativos, más no aislados, que dentro de las instituciones formen parte del proyecto los principales precursores, que son los docentes y los estudiantes. Es importante identificar el nivel de conocimiento en Moodle por parte del profesorado para poder visualizar si es que la baja implicación de estos recursos como los chat o todos los que no se muestra mayor interactividad es por desconocimiento o tal vez porque no se aplica a la realidad de las asignaturas. Establecer estrategias para incentivar el uso de la plataforma tanto en docentes como estudiantes, generar políticas donde indiquen que genera un aporte dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje el manejo de estas tecnologías. Muchas gracias.